Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al primer módulo de nuestra sesión Imágenes desobedientes, Feminismos, Utopías e Historias del Arte, que tenemos el placer de haber organizado junto a Gloria Cortés Aliaga, que está allí con su cara cubierta, aún así tiene los labios pintados y todo. Ahí está. Bueno, es un verdadero placer estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes. Un agradecimiento muy enorme a todas las personas que están haciendo posible la enorme complejidad que supone esta gran conferencia, este gran congreso en este formato. Muchísimas gracias a las chicas, especialmente a Gabriela y a Lucy, que nos están acompañando hoy en la parte técnica y en la parte de preguntas. Bueno, la idea de esta mesa surge de intereses, de pasiones compartidas con Gloria y con, por suerte, cada vez más colegas latinoamericanas que vamos aportando nuestro grano de arena para pensar una historia del arte diferente, una historia del arte otra. Las ponencias que vamos a comentar y sobre las cuales vamos a abrir las preguntas del público exploran a partir de propuestas novedosas los roles femeninos en la historia del arte, en América Latina, los cuerpos fuera de norma en la representación y la imaginación específicamente feminista en la creación de escenarios posibles. La propuesta común de las ponencias de este primer bloque, a cuyos autores vamos a presentar en un ratito, profundiza nuestro conocimiento en torno a las mujeres artistas, sus obras y recorridos, desde comienzos del siglo XX hasta nuestra contemporaneidad, en escenarios diversos: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Agradecemos profundamente cada uno de estos trabajos estupendos e incisivos que nos ayudan a repensar nuestras historias del arte. Los trabajos abordan temas como la circulación de obras de mano femenina, la apropiación de lenguajes codificados como masculinos por parte de mujeres artistas, el desafío de contar nuestro propio tiempo en una plataforma editorial colectiva y el cuerpo visto desde un punto de vista otro. Primeramente vamos a presentar a los exponentes de este módulo. A continuación les daremos a ellos un espacio para ampliar lo presentado en la ponencia y finalmente invitaremos al público a realizar sus preguntas y contribuiremos con las nuestras. Vamos a explorar los temas que antes mencioné con las presentaciones, en primer lugar, de Walter Musich, de la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de Karen Span, también de la carrera de Artes Visuales, y del Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro de Martínez, con su trabajo Presencia de Mujeres Artistas en el periodo fundacional del Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro de Martínez, de Entre Ríos, y su acervo patrimonial 1925-1936. A continuación, Varinia Brodsky-Zimmermann, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y María Iris Flores Leiva, de la Universidad de Chile, van a presentar Mujeres en las Artes Visuales en Chile, miradas escriturales de la producción artística reciente. Luego, Ana María Franco, de la Universidad de los Andes, nos va a deleitar con Combatiendo los estereotipos, la estética industrialista en el arte concreto de María Freire. Finalmente, en cuarto lugar, María Matze Kerchiaro, de la USPI, nos va a presentar su hermosa ponencia, La escultura Mari Vieira y sus polivolúmenes, reflexiones para reescrituras feministas de la historia del arte brasilero. Y finalmente, Mariana Rodríguez Barreno, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos va a presentar una indagación bellísima, Destejiendo el complejo entramado femenino, Informes 1972 y Perfil de la mujer peruana 1980-1981, de Teresa Burga. Nos gustaría darle la palabra primeramente a Walter y a Karen, luego a Varinia y María Iris, luego a Ana,
luego a Marina y finalmente a Mariana para que puedan ampliar o comentar algún aspecto de su ponencia. Seguramente algunas personas no han podido ver todos los videos, así que también actúa como una presentación brevísima. Walter y Karen. Bueno, buenos días. Hola, ¿nos ven? ¿Nos escuchan? Los escuchamos perfectamente. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente, como les decíamos recién. Le voy a dejar la palabra a mi compañera Karen, luego sí, por supuesto, abiertos los dos para preguntas y consultas. Gracias. Bien, lo que elegimos entonces en este breve tiempo que tenemos es compartirles una síntesis, como vos bien decías, Georgina. Bueno, a través del material que hemos compartido, procuramos hacer una síntesis de los avances efectuados en los últimos meses dentro de la tercera etapa del proyecto de investigación denominado Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, mecenazgo e institucionalización de un patrimonio artístico, 1925-1936. Esta fase aborda la presencia de artistas mujeres en el periodo fundacional y como parte del primer acervo patrimonial del museo, efectuando un ejercicio de visibilidad, profundizando y problematizando ciertos aspectos de su producción y su inscripción institucional en el campo de las artes visuales de la Argentina de esos años. Partimos de un trabajo profundo y sistemático de recuperación documental dentro y fuera del museo, algunos de cuyos testimonios ustedes ya han podido visibilizar en nuestra presentación, así como de antecedentes monográficos, todo lo cual expone una vacancia dentro de la historia del arte en la región. Someramente hemos dado cuenta de la presencia de artistas mujeres en la institución en su década y su colección fundacionales. A través de adquisiciones en salones nacionales, como por ejemplo las obras Abstracción de Lara Pérez de Jansó, Don Dionisio de Adela Rabuffi y Adolescente de Emilia Bertollet, adquisiciones en exposiciones individuales realizadas por las artistas en el Museo de Paraná, como Salida para el Perú, Salta 1800, de Leonie Matisse, adquirida en 1933, y Cautiva de Catalina Mortola de Bianchi en 1934, modalidad a la que se suma la obra Neblina de la ya mencionada Emilia Bertollet, y que el doctor Martínez adquiere para su colección personal y lega póstumamente al acervo provincial. Por otra parte, obras remitidas por la Comisión Nacional de Bellas Artes, por ejemplo la de Eugene Marie Salanzón, Figura en 1925, y las obras Retrato de Ana Weiss de Rossi y La Infanta de Juana Romani, ambas de la remisión de la Comisión en 1934. Asimismo, hemos puntualizado la participación de 37 artistas mujeres sobre 210 expositores en el Salón de Paraná del año 30, con obras en la disciplina pintura, escultura y grabado, una participación que tuvo notable repercusión en la prensa local. Finalmente consignamos la donación que la artista Lola Nucífora hiciese de su exposición individual en el museo en el año 32. Nos referimos a la obra Otoño, que 2 años más tarde la propia artista reemplaza por otra, el encausto titulado La identificación de nombres, trayectorias y redes vinculares nos ha permitido observar, al presente de un modo incipiente, las formas en que estas artistas se inscriben en un escenario cultural a escala nacional y establecer ciertos contrapuntos con el escenario local. Finalmente, seguimos profundizando en las estéticas adoptadas por estas artistas. Géneros, temas, lenguajes, posicionamientos respecto a la tradición y a la renovación, lo cual nos posibilitará también observar variantes e invariantes de las artes visuales del periodo. Los distintos tópicos posibilitarán indagaciones de más amplio alcance, con énfasis en las relaciones de género y el lugar de las artistas mujeres en el contexto de una sociedad y una comunidad artística asignada fuertemente por los valores patriarcales y masculinos. En este sentido, tomaremos préstamos conceptuales y categorías surgidas de autores cuyas miradas se enriquecen con los aportes de las recientes teorías feministas, lo cual nos permitirá poner en práctica, a partir del caso, un ejercicio historiográfico anclado en nuevos paradigmas. Contamos para este recorrido con el apoyo, por supuesto, del Museo Provincial de Bellas Artes, doctor Pedro Martínez,
de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y la beca Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes. Y agradecemos además la valiosísima cooperación de los archivos del Museo Moderno, del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Fundación Espigas. Bueno, Georgina, eso es todo. Hasta allí la síntesis. Después quedamos... Buenísimo, muchísimas gracias Karen por esta información tan concisa y tan interesante, y bueno, y que sin duda no reemplaza la bellísima y además con una ilustración y una cantidad de obras interesantísimas que nos regalaron, pero bueno, nos ayuda a quienes no hayan podido ver a entender un poco más los debates. Varinia y María Iris, querríamos ahora cederles la palabra. Hola, Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muchas gracias. Estamos muy contentas de ser parte de esta mesa, de poder comentarles un poco de qué va nuestro trabajo. Nuestro trabajo analiza una publicación reciente en la que estuvimos involucradas como autoras, o sea, como editoras principalmente, y es una publicación que busca dar cuenta de la producción reciente de artistas chilenas entre 2010 y 2020. Desde una perspectiva feminista nos generó un desafío cómo armar una pequeña historia, cómo articular este tiempo que les comento, y la solución que encontramos para eso fue hacer un proyecto horizontal que implicara a muchas mujeres. Este proyecto tuvo una primera etapa en la que Varinia conformó un comité editorial en el que participó Gloria Cortés, que está aquí con nosotras, también Soledad Novoa, historiadora del arte feminista y directora del Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, y Carolina Olmedo, a quien también tenemos acá, que es historiadora del arte feminista, y que, bueno, entre las 5 fuimos dando la discusión de cómo abordar esta producción reciente, y generamos una metodología que buscó implicar a otras mujeres que nos pudiesen dar una mirada respecto de este campo reciente. Entonces convocamos a escritoras, como las denominamos genéricamente, pero son mujeres que trabajan en el campo de las artes visuales, desde la teoría del arte, la historia del arte, la gestión cultural, la curaduría, la historia del arte, entre otras disciplinas, y les propusimos a estas mujeres que armaran listados de artistas en relación a ciertos parámetros, que tenían que ver principalmente con la idea de emergencia, también con una propuesta de arte crítico, y entendiendo la emergencia no como una producción joven, sino que como producciones que están muy latentes y que se involucran críticamente en este periodo del 2010 y del 2020, no porque las obras ilustren este periodo complejo político que vivimos en Chile, sino que porque son parte de ese proceso desde sus propuestas críticas. En nuestra presentación particularmente, lo que nos interesó plantear, porque es un desafío con el que nos hemos encontrado una vez que el libro se lanza, es que no queremos que esta propuesta editorial clausure otras historias del arte posible, que excluya a otras mujeres que también se encuentran produciendo en el campo, y por eso mismo creemos que entender que este libro es un cierre, es seguir concebiendo la historia desde una noción patriarcal, porque sabemos que la historia se construye desde miradas, desde propuestas, y bueno, eso era lo que ya en distancia del trabajo hecho nos interesaba problematizar y poner en la discusión. Ahora dejo a Varinia para que complemente esta pequeña presentación. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio, a todas, a todos los compañeros que están aquí, y me interesa decir desde el lugar que a mí me convoca, que es mi rol como funcionaria pública, una cuestión que me parece tremendamente relevante y que creo que de alguna manera iniciamos un camino con esta publicación, que tiene que ver con
con disputar, digamos, los espacios públicos para defender las ideas, el conocimiento y las luchas ganadas, digamos. Me parece que estamos en un momento político, social, no solo en Chile, en Latinoamérica, en el cual tenemos que tomar, digamos, posturas muy concretas desde los espacios y las institucionalidades públicas. Recientemente Judith Butler escribió un artículo en The Guardian, el 23 de octubre, que se titula ¿Por qué el género provoca tantas reacciones en todo el mundo?, ¿no? Y claro, estamos viendo cómo muchos sectores de la derecha más conservadora están atacando los estudios, investigaciones, políticas educativas respecto de las nociones de género, etc. Chile, hace poco 2 parlamentarios interpelaron a la Universidad de Chile por las enseñanzas, digamos, las investigaciones que se están inculcando en términos académicos en las distintas facultades, por lo cual me parece que en ese sentido el lugar que ocupamos todas las personas, todos los que estamos involucrados en la institucionalidad pública, somos absolutamente relevantes para defender estas temáticas y proporcionar nuevos sistemas de narrar que, digamos, vuelvan a reinventar las narrativas y no sigamos estableciendo estas lógicas patriarcales, ¿no? Eso para complementar. Qué hermosas palabras, Varinia y María Iris, y qué potencia esto de no dejar la institucionalidad pública como campo de batalla. Quisiera ahora invitar a Ana María para que comente brevemente su trabajo. Muchas gracias, Georgina y Gloria, por la invitación a participar en esta mesa tan interesante, a todos mis colegas que han participado aquí también por sus fascinantes presentaciones y a todas las personas aquí conectadas compartiendo el trabajo con nosotros. Bueno, mi trabajo, como les comentó Georgina, se titula Combatiendo los estereotipos, la estética industrialista en el arte concreto de María Freire. Y en este trabajo, pues lo que hago es concentrarme en esta artista uruguaya, pionera del concretismo en este país, tal vez una de las figuras centrales dentro de este movimiento que se da en Uruguay, en Montevideo, en comienzos de los años 50, pero cuyo nombre realmente pues, no es muy conocido fuera de los círculos más especializados. Y aquí pues encontré tal vez un primer reto del trabajo, que fue justamente reconstruir su trayectoria a partir de material documental y de archivo, y surgió también tal vez el primer objetivo de mi trabajo, que persigue recuperar el nombre de Freire para la historia del concretismo en el Cono Sur y en América del Sur más ampliado, y pues surgir la necesidad de incluirla como parte de este canon que ya se ha formado en las últimas décadas alrededor del arte concreto en esta región. Pero al mismo tiempo me interesaba, al revisar esta figura de María Freire, problematizar la lectura que se ha hecho del concretismo desde una visión pues eminentemente patriarcal, ¿no? El concretismo lo solemos asociar con los nombres de figuras varones. Las mujeres que han participado escasamente aparecen, tal vez el nombre que mejor conocemos en esta historia del concretismo es el de Lisha Clark, en menor medida Lidi Prati, pero Freire claramente no ha aparecido en estas historias. Entonces me interesaba también hacer una lectura feminista que problematizara este entendimiento, esta comprensión del concretismo del Cono Sur, y para esto lo que me propuse fue seguir la invitación de Griselda Pollock de buscar los signos de la diferencia en el lenguaje concreto adoptado por María Freire. Y aquí lo que encontré concretamente fue que la estética industrialista que adopta Freire en el marco del concretismo la lleva a cuestionar y combatir los estereotipos de la mujer que prevalecían en la Uruguay de los años 50. Y primordialmente, pues este
este combate, esta pelea de alguna manera que encarnan las obras industrialistas de Freire, se dirige hacia esta idea de que el espacio privilegiado para la mujer es el hogar y que su rol y función social primordial es la de cuidadora, porque lo que propone esta estética industrialista de Freire, a mi juicio, es la salida de la mujer al campo industrial, un campo que claramente en los años 50 aún seguía cerrado para las mujeres que salían de su casa a trabajar en industrias eran peyorativamente llamadas fabriqueras, ¿no? Estas mujeres que de alguna manera estaban erosionando la salud y la moral de la familia por salir de su casa a trabajar en esta industria, pero Freire está desde otra perspectiva yendo a la industria. Ella literalmente va a fábricas, en Montevideo en ese momento va a la fábrica Kraft y Mesa, que se dedicaba a hacer neveras, frigoríficos, y ella lleva las maquetas de sus esculturas, trabaja con ingenieros en la fábrica, que le ayudan a armar con estos materiales industriales sus esculturas, y lo que yo leo aquí es un artista que está literalmente habitando los espacios de la industria, que usualmente están codificados como masculinos, y de esta manera está proponiendo un nuevo ideal de mujer, una mujer que se apropia de los espacios de la modernidad y que está pues proponiendo una nueva, una inserción dentro de estos espacios donde ella tiene agencia como creadora de productos industriales y no simplemente como consumidora, ¿no? Normalmente la mujer en los años 50 era la mujer que utilizaba no sé, la aspiradora, el frigorífico, pero no estaba produciendo esos objetos industriales. Pero la estética industrialista de Freire en sus esculturas y pinturas concretistas, me parece a mí que justamente proponen una mujer que es agente de esos cambios de la modernidad y que se apropia de esos espacios de la modernidad. Y en este sentido creo que esa lectura feminista del concretismo de Freire problematiza la noción que tenemos, la historia que tenemos de ese concretismo y le confiere un carácter político y feminista a ese lenguaje que aparentemente parece tan neutral, indiferenciado en términos de género, pero que en las manos de esta mujer podemos entender que efectivamente tiene unas connotaciones y que adquiere ese carácter político de querer enfrentarse a los estereotipos de lo que era ser mujer en la Uruguay de los años 50. Bueno, este es como un resumen del trabajo y aquí muy pendiente a sus comentarios, sugerencias, etcétera. Mil gracias nuevamente. No, gracias a vos, Ana, y qué potente este cuestionamiento general de la estética, del concretismo que permite la recuperación de la carrera de Freire, ¿no? Estas preguntas que amplían el rango de lo que hace el feminismo a la historia del arte, no solamente recuperar mujeres, sino cuestionar narrativas más ampliamente. Marina, querida, te escuchamos con mucha atención. Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa, participando dessa sessão coordenada por Georgina e Glória, que são pesquisadoras que eu admiro profundamente, ao lado de colegas com comunicações extremamente instigantes. Acho que a gente vai ter um excelente debate hoje. Então, para aqueles que não puderam assistir a minha apresentação, eu vou fazer um resumo muito breve. A apresentação que eu trouxe aqui, ela é fruto da minha pesquisa de doutorado, realizada no Programa de Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, sob supervisão da professora Ana Paula Cavalcante Simeone. Ela foi defendida no ano passado, então é uma pesquisa recente, em que eu trato de escultoras, sobre o reconhecimento artístico de escultoras brasileiras atuantes principalmente nos anos 50 e 60, 1960. E então eu trouxe para essa apresentação uma das artistas que eu estudei na tese, que é a Mary Vieira, que é uma artista que foi associada a vertentes concretistas, neoconcretistas, cinevisuais. É uma artista que tem sua produção principalmente nos anos 50, 60 e 70, e ela é uma artista que teve ampla circulação internacional, então ela atuou no Brasil, mas também morou na Suíça, na Itália, desenvolveu carreira também na França, enfim.
E ela é uma artista que, embora tenha tido muito reconhecimento, e eu acho que a gente possa dizer que ela foi, de fato, consagrada no Brasil no fim dos anos 70, ela desaparece completamente das narrativas da história da arte brasileira, ou então ela se situa de maneira muito marginal, e também não se situa, né, na história da arte de outros países que ela residiu e construiu carreira, como a Suíça e a Itália. Bom, aí na minha apresentação eu tentei trazer 3 eixos da trajetória dela para a gente discutir. Então, no primeiro momento, tentei trabalhar a identidade dela como artista, então como que ela se constrói como artista. Num segundo momento, eu tentei pensar as obras polivolumes dela, que são as principais obras, que são esculturas monumentais, grandes colunas, que têm hélices de alumínio que o espectador pode girar e assim produzir formas no espaço. Então, eu tentei trazer a ideia de participação do espectador, né, e como que a participação do espectador entra nas obras e na visão de arte de Mary Vieira. E, por fim, eu tentei levantar algumas hipóteses para o apagamento dela das narrativas da história da arte brasileira, principalmente a partir ali do fim dos anos 80 e início dos anos 90. E aí, então, eu queria aproveitar aqui também os minutinhos que me faltam para dizer que eu fiquei muito entusiasmada com a apresentação da Ana Franco, né, que acho que tem muitos diálogos com a minha, e a Maria Freire era uma artista que eu não conhecia, então eu fiquei muito interessada, queria depois saber com a Ana se ela já conhecia a produção da Mary Vieira ou não. E me ocorreu, né, que eu fico pensando assim, que agora a gente está tendo vários congressos, né, que vem trazendo essas artistas do Cone Sul, por conta do debate feminista e tudo mais, mas eu fico muito incomodada porque frequentemente são as mesmas, são Lígia Clark, são Mira Schendel, né, no caso das brasileiras, Lígia Pape, e com as mesmas construções canônicas, né, e isso me incomoda profundamente, e eu acho que a gente, indo para essas artistas que ficaram à margem, a gente consegue rever essas outras artistas do centro sobre novas perspectivas, né, quando a gente, né, como eu tento fazer na tese, colocar a Mary Vieira ao lado de Lígia Clark, eu acho que ela ilumina, ela desconstrói o mito Lígia Clark, e ela permite que a gente veja essas artistas canônicas fora, então, dessas narrativas que foram construídas e desses mitos que foram edificados. É isso, obrigada. Qué hermoso, Marina. La verdad que la obra de Mary es absolutamente apasionante. Muchas gracias por esta lectura tan profunda que hiciste. Y Gloria y yo quedamos encantadas con que vos y Ana puedan tomar contacto. Y bueno, finalmente el propósito es propiciar estas redes feministas y estos conocimientos. Así que, bueno, cumplimos ya nuestro trabajo con la Gloria. Bueno, finalmente vamos a escuchar a Mariana sobre esta artista tan apasionante, recientemente fallecida, y su bellísima exploración sobre estos temas. Muchas gracias, Georgina y Gloria, por dirigir este panel, y también muchas gracias a la organización, y felicitaciones a todas las conferencias que me han parecido realmente de un nivel muy alto y sumamente importante también para el trabajo que nos proponemos desde la historia del arte en pensar a las artistas mujeres hoy. Bueno, mi trabajo se tituló Destejiendo el complejo entramado femenino a partir de 2 obras de Teresa Burga, ¿no?, que se proponían responder estas 3 preguntas. ¿Qué lugar tiene la obra de Teresa Burga para pensar el cuerpo de las mujeres en los años 80, en realidad en el rango desde los finales de los 60 hacia los años 80, y si su obra también ha tenido un impacto a pesar de la invisibilización a la que estuvo sometida por décadas, ¿no? Y finalmente, si eso constituye un canal para reflexionar sobre el futuro con respecto a la posición femenina, ¿no?, en la sociedad peruana particularmente. Entonces, en realidad, me interesaba abordar, creo que no se ve muy bien por el color, pero bueno, me interesaba abordar
este problema desde la obra de Teresa Burga, porque sin duda fue una artista cuyo trabajo pasó muy desapercibido, sino hasta los últimos 10 años en que su obra ha ido recuperando una posición en el canon de la historia del arte peruano. Y en realidad no es sino la seguidilla de una línea de invisibilizaciones que vienen desde siempre, ¿no? Hay que decirlo. Y en ese sentido, por ejemplo, también es importante pensar, ver cómo se recepcionaba la obra de otras artistas como Gloria Gómez Sánchez, que fue una de las artistas que también empieza junto con Teresa Burga en el grupo Arte Nuevo, ¿no? Y lo traigo a colación porque revisando también un poco la forma en la que son entrevistadas estas artistas en la prensa nacional en el Perú, quería resaltar este primer párrafo en donde claramente podemos ver cómo se apelan no a sus cualidades artísticas desde un inicio, sino a sus cualidades físicas, ¿no? Describiendo a esta artista como alta y delicada, con unos ojos serenos, y más adelante se le construye como una ama de casa, ¿no? Que debate su tiempo entre los quehaceres del hogar y que toma la pintura como otro, digamos, de esos quehaceres, pero que la enaltece, ¿no? Como que la complementa. Y en ese sentido, creo que por eso también la obra de Teresa Burga, que estamos viendo, una del 67, se centra precisamente en abordar cómo son construidos los espacios femeninos y la posición que las mujeres toman en ellos, ¿no? En la que usualmente no son posiciones que sean satisfactorias. Y es por eso que hacia los años 60 su obra tiene preguntas, ¿no? Como esta de la derecha, qué y cómo, por qué, o esta de la izquierda que muestra esas actitudes femeninas del tedio, ¿no? Incluso algunas de sus obras, una de sus obras es titulada Hastío, para demostrar precisamente esa insatisfacción en la cual la mujer peruana ha sido colocada, ¿no? Y esto definitivamente está en onda con muchos reclamos a nivel global con respecto a la libertad de las mujeres de poder ser juzgadas propiamente como sujetos, ¿no? Como seres humanos, más allá de los roles sociales que se han instituido a su posicionamiento. Y en ese sentido creo que también una referencia importante es Woman House, ¿no? Digamos, esta exhibición y este trabajo colaborativo organizado por Yui Chicago y Miriam Shapiro hacia los primeros años de la década de 1970, en donde surgieron muchas propuestas también para precisamente darle la vuelta a ese espacio que se construía más bien como una jaula, que era el espacio doméstico, ¿no? Y debido a la formación de Teresa Burga en Estados Unidos, creo que es un referente importante. En ese sentido, entonces, también podemos pensar cómo el arte de Teresa Burga surge también de una manera interesante al reflexionar sobre su propia subjetividad, ¿no? El crítico Miguel López, quien es uno de los que más ha estudiado su obra y quien se ha dedicado también a posicionar, precisamente a devolverle ese lugar en el canon a Teresa Burga, tiene un último ensayo publicado en el 2009 que reflexiona de una forma muy interesante sobre cómo es que Teresa Burga no sumía, por ejemplo, con este dibujo pintado, que en realidad es una foto carnet, ¿no? Intervenida, si es que esto era obra, ¿no? Y ese solo gesto de pintar ya una foto carnet implica una mirada hacia la interioridad y hacia la subjetividad que luego ella desplegará hacia el entramado social femenino, ¿no? Y en ese sentido es que por eso abordé los informes, porque en los informes hay una clara posición de analizar a un sujeto femenino, ¿no? En un día en particular, que fue el 9 de junio de 1972, a través de los ojos de la ciencia, ¿no? Teresa Burga se analiza, se hace un perfil de rostro, ¿no? Antropométrico, el informe corazón, que es un electrocardiograma, y el informe sangre, que analiza los análisis de laboratorio. Entonces, la muestra prácticamente de estos tres informes nos acercan como espectadores a ver en detalle
cómo está compuesta la subjetividad femenina, el cuerpo femenino, y qué tiene eso para decirnos a nosotros como espectadores. Más allá del, es decir, emplea el discurso de la ciencia, pero para llevarlo hacia una reflexión mayor. Y de hecho, además, nos involucra con otros tiempos que corresponden con otras formas de procesar, digamos, la feminidad y los cuerpos, como por ejemplo en la instalación del informe Corazón, había esta estructura lumínica que se prendía y se apagaba de acuerdo a los latidos del corazón de Teresa Burga, registrados también a partir del electrocardiograma, ¿no? Entonces, de hecho, siempre se pasa muy por alto, más aún hoy, los tiempos de los cuerpos y el tiempo de las mujeres, cómo experimentamos nosotras las mujeres el tiempo y los ciclos, es sumamente difícil, ¿no? Y diferente. Y en ese sentido es que la obra de Teresa Burga ya se expande hacia 1980 junto con Marie-France Catelat, ¿no? Una psicóloga francesa con quien realiza este estudio denominado el perfil de la mujer peruana, que se interesó por incluir 12 criterios y hacer un cuestionario muy complejo utilizando la ayuda no solamente de la psicóloga Marie-France Catelat, sino también de catedráticos, académicos y especialistas en el campo de la antropología, la sociología, para elaborar esto, ¿no? Entonces, la encuesta se llevó a cabo en un colegio. Más de 100 mujeres entre 25 y 29 años fueron entrevistadas, y esto dio como resultado la publicación de un libro del mismo título y 2 instalaciones. La primera en 1981 en el primer Congreso de Arte No Objetual realizado en Colombia, y la segunda en una instalación realizada en Perú, financiada por una entidad bancaria, ¿no? Entonces, de hecho, este proyecto tuvo una acogida muy singular, muy mediática, ¿no? Y la cuestión es aquí que en el Perú, al menos, esta publicidad, esta gran acogida que tuvo, fue cuestionada después por Mirko Lauer, quien dijo que quizás tuvo esta acogida porque fue presentada como obra de arte, ¿no? Y no como un estudio sociológico, lo cual deja ver la poca preocupación que tenía entonces el Estado por la situación de la mujer de clase media, que fue el objeto de estudio de Teresa Burga. Y a pesar, digamos, de que el presidente entonces, Fernando Belaúnde Terry, junto a su esposa, visitaron la inauguración, sin duda fue mediática en su tiempo, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que este proyecto vuelva a ser comentado en la crítica y en la esfera de las artes en el Perú, gracias al trabajo de Miguel López, ¿no? Si su trabajo tiene hoy visibilidad y está recuperando una posición en el canon, creo que sí. De hecho, como decía hace un momento, Miguel López y Emilio Tarazona proponen, ¿no?, esta exposición en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en el año 2010 en Lima, cuyo catálogo fue el producto, y sin duda es uno de los textos de consulta sólidos para abordar la obra de Burga. Y luego también en Argentina, la Fundación Malva le dio un lugar en una exposición temporal a propósito de las estructuras del aire en el 2015, y recientemente, a partir de su fallecimiento, también el Museo de Arte Peruano de Lima, el Mali, le hizo un homenaje. Entonces, creo que ahora sí podríamos decir con mayor certeza que la obra de Teresa Burga nos posiciona precisamente para pensar en el futuro femenino, ¿no? Ya no es utópico, sino se está convirtiendo en una realidad. Y ese es el resumen. Qué hermoso, Mariana, un resumen expandido, porque la verdad es que mostraste cosas muy interesantes que amplían y redefinen aspectos de tu presentación. Me gustó mucho tu propuesta de interconectar con el feminismo de la segunda ola, pensando el feminismo como una lengua franca, donde todos podemos intervenir en nuestro propio tiempo, más allá de los contactos puntuales. Bueno, quisiéramos, tras haber escuchado a nuestros exponentes, abrir este espacio de preguntas. Todavía tenemos largo rato para que puedan, si están tímidos,
tímides. Gloria y yo tenemos, por supuesto, nuestra mochila de preguntas, pero bueno, la verdad que querríamos darle la oportunidad a quienes están participando. Bueno, vemos felicitaciones y tenemos ya preguntas en el chat, y bastantes, de Carolina. Muchas gracias. Carolina, ¿querés que las lea yo o querés que te habilitemos el micrófono y las lees vos? Como para ustedes sea más cómodo. No, dale, hacelas vos, mejor, así te escuchamos. Le muestro mi cara. Buenos días. Bueno, felicitaciones a todos. Las presentaciones estuvieron increíbles. Yo en lo particular siento mucho afecto por esta mesa, por este espacio, digamos, porque además también participé del libro de las mujeres artistas, así que hermoso volver a encontrarnos del otro lado de la cordillera virtualmente, pero poder difundir este trabajo y que tenga tantos ecos también en los trabajos de las demás, encuentro yo. Eso es muy interesante. Desde ahí, igual yo tengo muchas preguntas, no quiero hegemonizar, pero en el fondo para Walter y Karen me interesaba mucho. En su presentación hablaban de este contexto favorecedor en cierta medida, o que naturalizaba la mayor participación de las mujeres, sobre todo en estas instancias oficiales como el Salón, y ustedes en la presentación hablan de algunas descripciones de estas artistas, pero me interesa mucho saber en su opinión qué rol cumplían estas mujeres artistas y sobre todo las que eran más vanguardistas, ¿cierto? En un momento se habla de esta comparación con el varón, acá en Chile, bueno, la Gloria en su libro Modernas habla mucho del uso del maestro, ¿cierto?, para definir a estas mujeres que eran extraordinarias, comillas. Entonces sería súper interesante saber si es que cumplían un rol o si es que el Estado en alguna medida las iba perfilando en el paso del tiempo dentro de los archivos de este museo provincial. Para Ana Franco tenía una pregunta respecto más bien de los procesos de obra, ¿cierto?, de María Freire, y si tú pudiste acceder de pronto a materiales más en primera persona, bocetos, maquetas, si es que eso existe, y qué particularidad quizás pudiese haber en aquello. Y para Marina Cerchiaro, me pareció muy interesante tu observación acerca del cambio de escala que se produce al poner a artistas invisibilizadas como Mari Vieira junto a Ligia Clark, a Mira Schendel, y en el fondo quiero saber tu opinión de qué ocurre en la historiografía del arte brasileña hoy con esos cambios de escala, si es que aparecen muchas más mujeres, si eso reperfila la lectura que tenemos de ciertos periodos del pasado, eso. Y nada, muy agradecida, aprendí muchísimo en esta sesión, gracias a todos. Karen. Hola. Bueno, Carolina, a ver, efectivamente, digamos, nosotros cuando hablábamos de un contexto, en principio se hace difícil, digamos, construir contextos cuando hay muy poca historiografía, ¿no? Cuando hay muy poco escrito, sobre todo en el contexto de las provincias, ¿no? Nosotros en verdad nos estamos permanentemente auxiliando de lo que vienen construyendo autoras como Georgina a un nivel nacional, digamos, para poder desde allí nosotros pensar también los espacios provinciales como contextos posibles, con sus particularidades. Lo cierto es que cuando nosotros hablábamos de un contexto nacional favorable, nos referíamos fundamentalmente al periodo de fundación del museo, que es con lo cual nosotros iniciamos en la investigación, cuyas gestiones se dan entre el año 25 y el año 26, y que tiene ahí mucho que ver toda una política que da en el gobierno de Alvear y desde la Comisión Nacional de Bellas Artes, de favorecer la creación de museos provinciales, ¿no? Y de proveer a esos museos de obras para, bueno, darle impulso a sus colecciones originales. Y además, porque en ese momento está de ministro de Instrucción, Justicia e Instrucción Pública, un entrerriano, que es Antonio Sagarna, que es además íntimo amigo y colega, en su momento, colega abogado del profesor Antonio Serrano, bueno, que le hace un poco de pivote, ¿no? Ahí con las autoridades nacionales, para que Martínez pueda definir una colección inicial para el Museo Provincial. Nos parece que en las políticas de este ministerio que asume
Sagarna hay mucho de esto, ¿no? De poder favorecer la creación de museos y colecciones provinciales. No así, no se dice específicamente nada sobre el lugar de la mujer, digamos, o de las obras de artistas mujeres. Lo cierto es que después vemos, a través del estudio del primer Salón Provincial de Bellas Artes, el primer Salón Nacional en Paraná de Bellas Artes de 1930, y de exposiciones individuales que hicieron algunas de las artistas mujeres que hemos nombrado, un interés particular de Martínez por la presencia de ellas en el museo recientemente creado en Paraná, y no nos extraña, porque Martínez es un hombre que, bueno, nosotros eso no lo desarrollamos en nuestra presentación, porque es algo que pertenece a etapas anteriores de esta investigación que comenzó en el 2016. Martínez es un integrante de un sector social y de una élite intelectual, digamos, dentro de la provincia de Entre Ríos, librepensadora, ¿no? Si pertenece a los círculos del libre pensamiento y del reformismo universitario. De hecho, Martínez, además de ser el primer director del museo, es el primer rector elegido democráticamente a la Universidad Nacional del Litoral después de la Reforma. Por lo tanto, hay ahí todo un sustrato, ¿no?, ideológico importante, de reforma, de transformaciones. Sabemos que en ese proceso intervinieron muchísimas mujeres, digamos, en el proceso de la reforma universitaria, y en los círculos librepensadores también, porque por ejemplo eran círculos que promovían las conferencias de mujeres sobre asuntos del feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todos modos, eso todavía, poder desentrañar esas redes, ¿no?, porque hay acá unas redes vinculares muy importantes, es un trabajo arduo. Por otro lado está esto que nos decía la compañera, respecto de ciertas, digamos, de ciertas denominaciones o calificaciones, ¿no?, del trabajo de la mujer artista, como adjetivando, digamos, el trabajo de las artistas que se presentaban, por ejemplo, en el Salón del 30, ¿no? Y eso lo vimos muy en sintonía, digamos, las opiniones que la crítica y la opinión pública, llámese opinión pública, ¿no?, por supuesto aquello que se registra en los periódicos de la época, vemos una gran sintonía, ¿no?, en lecturas de periódicos nacionales como también en la prensa local. Esta idea de que la mujer tiene una paleta, que la mujer, digamos, la artista mujer se vuelca más a temas emotivos, a temas que tienen que ver, por ejemplo, con la maternidad, que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Mientras que esa paleta masculina y esa obra del artista varón tendría otros compromisos y otras connotaciones. Claro, y Georgina, como vos bien lo planteabas en alguno de tus trabajos, que muchas veces se destaca en la prensa a estas mujeres como un caso excepcional, y para hacer como una comparación, digamos, que es muy vidriosa, donde, bueno, dice como, esta mujer, miren, es mejor que sus compañeros varones, ¿no? Pero siempre haciendo ese contrapunto, digamos, que termina siendo muy injusto y patriarcal, odioso también, por supuesto. O, por ejemplo, nos encontramos con ciertas valoraciones, como a Raquel Forner dice, bueno, como un trazo viril, una paleta masculina, o bueno, o con el caso de que vos también estudiaste de Cata Mortola de Bianchi, se utilizan descripciones, digamos, que tienen que ver con la rudeza, que no duda con el punzón, con el, digamos, ¿no? Exactamente, es decir, sigue existiendo una valoración fuertemente, además que es una valoración que proviene de una crítica, de una prensa, y de espacios de
consagración que están básicamente manejados por hombres, ¿no? De hecho, de la enorme presentación, digamos enorme, de la importante presentación que hubo de obras y artistas mujeres en el Salón del 30, que para nosotros es un acontecimiento sumamente importante en las artes en Paraná. De hecho, no hubo ninguna premiación a artistas mujeres, ninguna de ellas conformó jurados, por supuesto, y además el museo, dentro de las 30 adquisiciones que hizo, no adquirió ninguna obra de artista mujer, solamente lo hizo el director en carácter personal, ¿no? Es decir, todavía se arrastran en el año 30 muchas de las convenciones, y también de las, digamos, de la actitud propia de la autoridad en el arte. Sin embargo, empezamos a visibilizarlas. El trabajo, en realidad, en esta etapa, que es una etapa que además, como les decíamos, contamos con el apoyo, en este caso, de la beca creación del Fondo Nacional de las Artes, comenzamos por identificarlas, ¿no? Es un trabajo más bien de identificación y de somera descripción, digamos, de sus obras y de cómo están presentes en esa etapa fundacional del Museo Provincial de Bellas Artes. Digo, no es menor decir el número de participación en el salón, y tampoco el hecho de que el director le brindó las salas a exposiciones individuales de 3 o 4 artistas mujeres, para una ciudad de provincia, para una capital de provincia, a fines de los años 20, ¿no? Es decir, nos parecía al menos que eso es un principio para pensar también la creación de ciertos círculos intelectuales. Insisto aquí también en el hecho de que muchas de estas personas, Martínez, Agarna, y otros colegas de Santa Fe, pertenecían a los grupos de intelectuales muy vinculados a la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Pero la creación de ciertos círculos como el Círculo Vértice, que sería muy similar a la Peña, ¿no? En Buenos Aires, donde se reunían a hacer lecturas, a dar conferencias, a conversar, digamos, sobre el desarrollo de las artes y la literatura, y allí tenemos algunas fotografías, no las tenemos ahora para mostrárselas, pero se las vamos a compartir, donde el espacio es compartido entre mujeres y hombres, ¿no? Es decir, entre mujeres y varones. Es decir, es un espacio compartido y bastante abierto, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, y siempre pensando algo que nos interesó muchísimo, que decían nuestras compañeras de Chile, si bien ellas abordan una temporalidad contemporánea, digamos, diferente, pero que no es lo mismo ser mujer artista, y ser mujer artista en la periferia, o en una periferia respecto a los grandes centros de arte, digamos. Entonces, de alguna manera esa es una categoría muy, muy importante, digamos, también para tener en cuenta nuestro trabajo. Muchas gracias, Karen y Walter, por estas precisiones. Vamos a hacer lo siguiente porque se van acumulando las preguntas. Vamos con Ana María, con la pregunta que te había hecho Carolina, y seguramente Daniela te quiere sumar alguna pregunta, me imagino, así contestás las dos juntas, y luego vamos con la pregunta de Ayelén, y luego con María Iris. Dale. Súper, gracias. Pues no, Carolina, desafortunadamente, yo no pude acceder a material como el que estás sugiriendo, de sus bocetos o sus como modelos de las esculturas. El trabajo yo lo hice realmente sobre todo a partir del archivo personal del artista, que fue donado relativamente recientemente al Museo Blanes en Montevideo, y pues allí pude acceder a una cantidad de material que el artista había guardado, pero no realmente material como de sus procesos creativos. De hecho, no sé si eso ella lo habrá guardado. Mi intuición es que es posible que no, porque parte a lo que me llevó pues la investigación sobre ella, el trabajo, la consulta también de los archivos, es que buena parte de la manera como ella se concibió a sí misma, pues siempre a la luz de su esposo, José Pedro Postigliolo. Y para ella esto pues realmente es digamos, material que pude sacar de conversaciones con las sobrinas de Freire, que fueron muy cercanas a ella, que la acompañaron, que una de ellas era la que la acompañaba a estas fábricas y fue la que nos contó
pues que no, María iba a esta fábrica Craftimesa, que trabajaba con este ingeniero, que llevaba sus maquetas, que allí le ayudaban a hacer, pero esto es material al que tenemos, pues lo conocemos por lo que nos cuentan sus sobrinas, no porque tengamos el material realmente. Y también ellas me contaban, otra de sus sobrinas, que pues a Freire no le gustaba decir que ella era una artista. Ella decía, no, yo no soy artista, el artista es mi marido, y que siempre de alguna manera ella se puso como en un segundo lugar y privilegió la carrera de su esposo, pero al mismo tiempo ella también siempre siguió trabajando, siguió participando en concursos, siguió recibiendo premios, y a mí me parece muy interesante. Este es un aspecto que trabajo y señalo en mi investigación. Me parece muy interesante la manera en la que Freire de alguna manera se mueve entre las tensiones de ser esta mujer que combate estereotipos, que propone estas nuevas maneras de ser mujer, pero al mismo tiempo tiene que conformarse a las maneras tradicionales de ser mujer, ¿no? Y que en el momento en el que ella elige su relación sentimental con Postigliolo y se casa con él, también elige en ese momento que para triunfar en su matrimonio, pues tal vez tiene que poner su carrera profesional en segundo plano. Entonces me parece muy interesante esas tensiones a las que se ven enfrentadas también estas mujeres artistas profesionales, que muchas veces trabajan, no sé si la palabra sea la sombra, pero trabajan un poco en un segundo plano con relación a sus parejas o a sus maestros, porque la misma sociedad o los mismos estereotipos y expectativas sociales les parecen imponer a ellas que pues no son realmente artistas, ¿no? Y Freire, creo que ese proceso de invisibilización de Freire, en parte también tuvo un carácter, pues, digamos, de autoinvisibilización, donde ella también prefirió ponerse en un segundo lugar. Indudablemente, pues necesitamos investigaciones mucho más profundas, escarbar muchísimo más, a ver qué otro material podemos encontrar y pues enriquecer esta lectura sobre el artista. Muchas gracias por esa pregunta, Carolina, porque también me hace pensar a mí en cómo podría cambiar esta manera de entender su arte si tuviéramos ese material, ¿no? Qué maravilla, y Carolina te agrega por el chat tensiones de la vida que dejan huellas y vacíos en el archivo. Daniela, ¿querés intervenir sobre Sí. María? Sí, hola a todos y muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Quería, más que nada, con Ana Franco, felicitarla por la presentación. Yo soy uruguaya, yo la conocí a María Freire y, bueno, era amiga de la familia, digamos, y la entrevisté varias veces, y me parece muy interesante ese abordaje que haces desde el lugar de la relación del arte concreto con el diseño industrial, que es un campo que está muy estudiado en Brasil y en la Argentina, ¿no? Y como los artistas concretos muchas veces se dedican al diseño y demás, y que es un campo muy poco estudiado acá en el Uruguay. Ella era una gran admiradora de la Bauhaus, de la escuela de Ulm, de Molinari, de Max Bill, y de todo lo que tuviera bien como en los 50, ¿no? Todo lo que fue a la Bienal de San Pablo, hay unas fotos de ella en la Bienal de San Pablo con Postigliolo mirando el Guernica, que es una foto muy, muy querible, y tenía, como tú decís, ¿no? Una admiración enorme por su marido, que era además un poco mayor que ella, ¿no? Y eso. Pero ella es una artista, me parece a mí, ¿no? Yo lo que percibo, muy reconocida acá en el Uruguay, más allá de que, digo, él murió bastante antes que ella, ¿no? Y ella seguía siendo un referente, y las entrevistas eran a ella, era María, y las exposiciones, se le hicieron exposiciones a ella, tú sabrás bien, porque viste el archivo del Blanes, la exposición que hubo en el Blanes. Digo, ahí yo no sé si está tan si estuvo tan invisibilizada toda la generación, y toda la gente la conocía. Ella además era crítica de arte, ¿no? Fue profesora, bueno, todo eso que tú ya sabes. Me parece que también está bueno el mirar, ¿no? Y el abordaje de una artista como ella en ese contexto de los 50, que permite ese abordaje más de la historia del arte regional, porque esa generación estuvo muy influida por Tomás Maldonado, por los cuadernos de Nueva Visión, ¿no? Por todo lo que venía de Buenos Aires,
y todas las publicaciones que venían de Buenos Aires, y después lo último, que cuando tú decís, a ella lo que le gustaba mucho era decir que era escultora, y eso me parece que también es más que pintora, a pesar de que por supuesto hacía pinturas y grabados y demás, ¿no? Pero lo de la escultura me parece que está bueno porque tiene que ver con lo que tú estás planteando, porque es escultura de hierro, ¿no? Es el uso de materiales industriales. Y entonces es cierto, no es lo mismo la escultura, pero bueno, ahí hay una frontera entre el diseño industrial, la escultura, el espacio público, que en los años 50 es bien interesante. Y lo último que te digo es que yo fui varias veces a la casa de ella, que por supuesto aspiradora no, estaba siempre todo muy limpio, y la cocina, y tenía cuadros por todos lados. Mi padre siempre decía, en la casa de Costi y de María hay cuadros hasta en la cocina. Y después yo cuando fui, efectivamente comprobé que era así, ¿no? Es decir, ni aspiradora, ni rol de ama de casa, ni nada de eso. Bueno, muchas gracias por de la acuerdo, muchas investigación. gracias. A ti, Daniela, muchas gracias por esos comentarios que ciertamente pues también me abren avenidas. Este es un trabajo de investigación que inicié en los últimos años, entonces pues todavía sé que hay muchísimo por revisar y conocer sobre Freire, con respecto a esos procesos de invisibilización, y tal vez ahí pues quisiera hacer como un pequeño comentario. Tienes razón, o sea, Freire es muy conocida en el contexto uruguayo y es una gran artista en el contexto uruguayo, y su obra está representada en los museos más importantes en Uruguay, y sin embargo, por fuera de Uruguay no la conocen mucho. O sea, fíjate, Marina no había oído hablar de María Freire, y pues en la, digamos, la gran, por fuera de los bordes, digamos, uruguayos, pues ella no aparece en ese canon del concretismo, ¿no? Y como mencionaba también Marina, pues los nombres que asociamos con ese concretismo suelen ser los de Ligia Clark, sobre todo Ligia Papi un poquito, pero pues María no aparece, no la conocemos y no sabemos. De hecho, y esta es una cosa que, digamos, un aspecto que me pareció también interesante de estudiarla a ella, ese concretismo uruguayo tampoco lo conocemos mucho, tampoco hace parte de este canon del concretismo del Cono Sur, porque nos quedamos con la figura de Torres García y del taller Torres García, que son quienes aparecen una y otra vez en las exposiciones, en los catálogos, en las investigaciones, pero ni siquiera el Costigliolo, el propio Costigliolo, es una figura que aparezca dentro de este, digamos, canon más amplio del arte abstracto geométrico latinoamericano. Entonces, en ese sentido es que me interesaba mostrar este proceso de invisibilización de Freire dentro de la historia del arte argentino, uruguayo, y más ampliado en relación a Argentina, a Brasil y pues a la abstracción geométrica en América Latina en general. Y yo creo que pues definitivamente, pues por lo menos en las búsquedas que hice, las conversaciones que tuve, en las lecturas, mirando también su archivo, es cierto, yo creo que ella sí fue una mujer que vivió esas tensiones de manera muy, muy, muy presente, porque si bien ella pues era esta artista que nuevamente participaba, salía, ganaba premios, tiene exposiciones, también al mismo tiempo su archivo casi que está dedicado un 70% a Costigliolo, casi todo el material es sobre Costigliolo, ¿no? Entonces ahí hay como unas también tensiones muy interesantes que creo que vale la pena seguir profundizando sobre ellos, pero muchas gracias por ese comentario. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, y por tus comentarios también en el chat, ¿no? En torno al establecimiento de jerarquías también al interior de América Latina. Marina, querida, te voy a sumar una pregunta de Ayelen Pagnanelli, a la que ya te hizo Carolina. Te felicita y dice que es muy interesante cómo haces visible desde un análisis interseccional la posición subalterna de Vieira en tanto mujer, pero privilegiada por su clase y etnia. ¿Cómo te parece que afecta a las historias del arte feministas resaltar estos aspectos de las artistas, cuando muchas veces se asume a priori que por ser consideradas mujeres compartían intereses con otras mujeres de otros grupos económicos o racializadas, ¿no? Cómo juega el tema interseccional, y luego vamos con María Iris, que me quedó pendiente, pero te tengo vista. Adelante, Marina, cuando quieras.
Assim, eu achei que ia fazer outra pergunta, a Maria Aris, mas tudo bem, eu vou responder então. Bom, começar então pela pergunta da Carolina, sobre então a questão de trazer, né, essas mulheres e mais invisibilizadas e o que isso pode gerar na história da arte, né? Então, eu acho que, assim, eu faço isso um pouco na minha tese, colocando a Mary Vieira e a Lígia Clark em relação. Outras pessoas também têm feito isso, então, queria lembrar aqui, por exemplo, a tese da Thalita Trisoli, que tenta levantar várias outras artistas brasileiras invisibilizadas, em diálogo com essas artistas canônicas também. E o que eu acho que eu tento fazer na minha tese, que eu acho que é interessante, porque quando a gente traz essas outras mulheres, a gente contextualiza historicamente essas mulheres canônicas, né? Então, a gente mostra que tem experiências compartilhadas entre essas artistas, que elas estão atuando em um momento histórico específico, que tem questões ali de seu tempo e que elas estão dando uma resposta plástica criativa possível a essas questões. A resposta da Lígia é uma, a resposta da Mary Vieira é outra, né? Então, eu acho que a gente começa a entender as complexidades do período, e aí, quando a gente vai para a história da arte, fala, bom, tinham essas respostas possíveis que podiam se dar a essas questões, por exemplo, a participação do espectador, mas a gente só conhece uma, só uma entra na narrativa da história da arte e ela vira a resposta essencial, né? A resposta à participação do espectador na arte no Brasil é a resposta da Lígia Clark e do Elliot Sica, né? Então, eu acho que quando a gente se dá conta disso, a gente tem que voltar para as narrativas da história da arte e falar, bom, por que essas ficaram e essas não? Por que essas foram varridas para baixo do tapete, né? E aí, no caso, especificamente, acho que da Mary Vieira, tem muito a ver com um projeto que é estético, mas que também é político, que acontece nos anos 80 e 90 no Brasil, que acaba de colocar a arte brasileira moderna em diálogo com a arte contemporânea e promover isso no exterior a partir de um discurso de antropofagia. E isso é o que vai ganhar ali nos anos 80 e 90 e vai alçar a Lígia Clark e o Elliot Sica e vai colocar o Brasil ali numa posição interessante no mercado da arte internacional, nos museus e tudo mais. Então, eu acho que daí a gente começa também a entender essas geopolíticas dessas narrativas e essas relações de poder. E agora, indo para outra pergunta que me foi feita, da questão da interseccionalidade, em primeiro lugar, eu queria dizer que a questão da classe é um problema para quem estuda escultoras mulheres no Brasil, porque, assim, na primeira metade do século XX, a gente só vai ter mulheres de classe alta esculpindo e, sobretudo, de classe muito alta, né? Assim, para ter reconhecimento internacional e esculpir no Brasil, você vai ser, no período ali dos anos 20, do século XX, você vai ser, da primeira metade, principalmente, branca e de classe muito alta, com muito poder político, assim, não tem familiar, né? Não tem muito outras artistas atuando de outra maneira. Depois, em outras modalidades, sim, mas na escultura, não. E aí, o que eu acho muito interessante, que a gente pode trazer para a discussão do feminismo, é a questão, por exemplo, que eu me debrucei na tese do reconhecimento. Então, quando a gente pega vários autores, por exemplo, a Núria Peste, que está trabalhando com reconhecimento artístico, ela vai olhar para artistas europeus, a maior parte das vezes homens. E aí, eu, ao longo da tese, tive que me debruçar, me perguntando, bom, mas e se a gente quer entender o reconhecimento feminino das mulheres? A gente pode usar os mesmos parâmetros do reconhecimento feminino dos homens? Se a gente quer entender as mulheres do Cone Sul, a gente não pode usar as mesmas balizas de reconhecimento das mulheres da Europa ou dos Estados Unidos, porque são outras relações de poder, né? Então, daí eu acho que no meu trabalho, a questão da nacionalidade também entra profundamente, né, para a gente pensar. Então, eu acho que tem essa questão do gênero, da classe e da nacionalidade que são fundamentais se a gente quer pensar questões de reconhecimento artístico, e que é isso que a Daniela colocou, né, tem reconhecimentos locais, reconhecimentos internacionais, e a gente tem que
está sempre atenta a essas interseccionalidades e também os lugares em que a gente está olhando e se situando o tempo todo, né, esse jogo. E eu acho que uma das conclusões da minha tese é justamente que eu pego esses casos dessas mulheres, né, então, Mary Vieira, Maria Martins e Lígia Clark, para analisar, que são as que tiveram ali premiadas na Bienal com maior reconhecimento, e a gente vê que as estratégias de construção de reconhecimento artístico são muito diferentes. Então, a gente pode dizer que ser mulher no Brasil nesse período não significa na exclusão automática nem na inclusão automática no cânone, vai ter uma série de outras questões que vão entrar, que vão ter a ver com geração, que vão ter a ver com vertente estética, que vão ter a ver com classe, com nacionalidade, com redes de contato, quer dizer, é muito mais amplo para a gente entender o reconhecimento feminino, não dá para pensar, a mulher está excluída, a mulher está incluída, não, tem várias outras relações. É isso, obrigada. Qué maravilla siempre escucharte, Marina, con esta claridad conceptual, que bueno, que sin duda también te viene de la escuela de tu maestra, ¿no? Cuando apuntaste la cuestión de clase como problema para la historia, para el proyecto feminista en la historia del arte, me animo a decir, ¿no? Esta concentración en artistas de clase muy alta, y también tu última reflexión en torno a que no significa ser mujer, exclusión o inclusión automática, sino tomar en cuenta cada caso específicamente. María Iris, bueno, perdón, pero teníamos muchas preguntas por suerte. Te doy la palabra y luego quería hacerles una pregunta a vos y a Varinia. Ya, muchas gracias. Voy a intentar ser sintética, pero todas las presentaciones, todas las ponencias me resultaron muy estimulantes, me empezaron a aparecer un montón de ideas, porque aparte de este trabajo yo tengo otra investigación que se llama Bajo el signo mujer, que es de exposiciones de mujeres entre el 73 y el 91, que es el periodo de la dictadura militar y el primer año de la transición democrática en Chile. Entonces, cuando Mariana hablaba de Teresa Burga y analizaba la prensa de cómo se centraban en su rol de mujer, eso en la prensa que yo he revisado de todo este periodo es una constante. Por otro lado, también pensaba en esto del contexto favorable, que en el fondo favorece la participación de mujeres, que mencionaba Carolina en relación a la presentación de Karen y Walter, y esto también se ve en este contexto que yo les cuento del 73 al 91, y después se pierde. Al menos acá en Chile en los 90 ya las mujeres como artistas mujeres, agruparse como mujeres artistas, pierde visibilidad, como que pasa por un periodo en que la palabra feminismo, porque la organización continúa, no se encuentra en la esfera pública. Y en relación a estas como categorías de poner a las mujeres en el lugar de los hombres, desde la prensa, por ejemplo, desde los análisis, también las mujeres, por ejemplo, en Modernas, en el libro de Gloria, ella recoge cómo la artista Henriette Petit le escribe a su esposo, otro artista importante, y ahí lo vinculo con lo de María Freire, que le gustaría pintar de un modo varonil. Entonces, en el fondo, las mismas mujeres están incorporando esas concepciones. Y ya para ir cerrando, en nuestra investigación con Varinia y el comité editorial y el trabajo actual, nos interesa mucho reforzar que no hay un arte de mujeres, no hay un hacer que caracterice a estas mujeres, sino que la agrupación tiene que ver más bien con una cuestión estratégica de dar cuenta de cómo las mujeres pueden desarrollar un arte crítico que se vincula con su contexto y que se realiza de múltiples maneras, desde el trabajo colectivo, desde el trabajo comunitario, desde la performance y desde las disciplinas que conocemos más tradicionalmente. Eso como comentario general. Ay, María Iris, qué placer escucharte y qué maravillosa la investigación que estás realizando sobre exposiciones de mujeres artistas. Ese tema es realmente fascinante. Bueno, y luego te escribo para saber más de ese proyecto. Me gustó mucho esta pérdida que mencionaste de la palabra feminista, y yo le quería hacer a ustedes, bueno, muchas preguntas. Yo estoy segura de que su trabajo se va a convertir, que Varinia lo tiene atrás, allí se va a convertir en una referencia regional indudable, ahí está,
Y ahí, bueno, yo lo había leído por consejo de Gloria antes, así que estaba muy interesada en escuchar. Sé que fue un proyecto colectivo, con las complejidades y los desafíos y las bellezas de algo así, pero quería preguntarles cómo tomaron la decisión política de centrarse en mujeres escribiendo sobre arte, ¿no? En estas escritoras, como ustedes las denominan ampliamente, cuando cada vez veo más la idea de que los varones tienen, entre comillas, que estar en el campo de los estudios feministas para darnos también legitimidad, ¿no? Cómo siguen operando estas cuestiones, ¿no? Y quería saber cómo habían navegado esta inclusión de voces femeninas únicamente en este contexto. No sé si en Chile es exactamente igual, de todos modos. Sí, mira, a ver, esto primero responde a un trabajo, digamos, de construcción colectiva de hace tiempo, en el cual nos hemos estado colectivizando tanto desde las instituciones como desde el mundo independiente, digamos, para poder generar estas nuevas narrativas, ¿no? Entonces, hicimos 2 editatones, hemos estado poniendo el debate, digamos, desde la institucionalidad pública, que era una cuestión que no existía, ¿no? Nosotros cuando levantamos la política, por ejemplo, de artes de la visualidad, el tema se llamaba participación de mujeres, ¿ah? Como si las mujeres no quisiéramos participar de la escena, ¿no? Era como una cosa media como extranjera. Entonces, bueno, pusimos junto con las colegas de museos del ámbito de la investigación, las artistas, etcétera, este tema como en el centro, y empezamos a generar diversas acciones para poder, digamos, inscribirlo como un problema, ¿no? Por lo cual, cuando se presenta en la idea de hacer esta publicación, es ya con un tejido anterior, ya hay una ruta transitada. Y en ese sentido, claro, o sea, la relación dialéctica que se produce en el libro es lo más, digamos, es lo que lo concretiza como un proyecto realmente de una lectura abierta, de una lectura horizontal, y siempre lo hemos presentado además como una lectura que abre un camino, ¿no? Que no pretende escenificar el campo de las artes visuales en Chile, no pretende cerrar una escena predeterminada, que nos parece que esas lecturas son sumamente patriarcales además. O sea, si tú revisas las publicaciones que se han hecho en Chile a partir de los últimos 30 o 40 años, digamos, siempre hay una mirada muy como hegemónica que determina quiénes son los mejores artistas, ¿no? Y a los cuales hay que invitar, llamar, internacionalizar, etc. Entonces, la verdad es que la propuesta de este libro tiene que ver con justamente proporcionar un relato amplio, que digamos escapa a determinadas hegemonías territoriales, disciplinares, académicas, etcétera, ¿no? Y esa construcción, ese tejido se articuló con la participación de todas las que en el fondo son parte de este proyecto. Entonces, claro, cuesta generar selecciones, creo que es de las cosas más complejas cuando se hacen este tipo de proyectos, pero sí, en el fondo, lo que pretendemos es abrir una ruta, una manera de hacer, una manera de narrar, y no cerrar. La verdad que, Varinia, una enorme emoción escucharte. La verdad es que este libro, con esta mirada que además es plurinacional, un proyecto complejísimo, y hay algo que señalan todo el tiempo, ¿no? Esta concepción patriarcal de la historia como el gran problema a evitar, ¿no? Y creo que el feminismo, el proyecto feminista, tiene en esta condición de no convertirse en un relato único, monolítico, nuestra razón de ser más fuerte. Así que, bueno, un placer contar con ustedes. Bueno, me gustaría cerrar con una pregunta para Mariana y darle luego la palabra a Gloria, que quiere hacer un cierre sobre todas estas cuestiones tan estimulantes que estamos escuchando.
Mariana, la verdad que tu presentación ha calado muy hondo, porque bueno, tuve la suerte de experimentar las estructuras de aire que has mencionado en el Malva, así que bueno, eso me permite también relacionarme corporalmente con lo que cuentas. Y te quería hacer una pregunta en torno a la interseccionalidad, porque la obra de Burgas se focaliza precisamente en la clase media, ¿no? Si podrías ampliar brevemente esta cuestión tan importante de la focalización en un grupo y no en el colectivo mujer. Sí, por supuesto. De hecho, era algo que no tuve mucho tiempo de explorar en la presentación y te agradezco mucho por la pregunta. Teresa Burga pertenece precisamente a esa clase media sobre la cual produce, ¿no? Entonces, pienso que en primer lugar, el punto de partida sale de esa posición del artista que está precisamente situada en la clase media peruana. En segundo lugar, porque la pregunta es ¿por qué la clase media? Y es básicamente, creo yo, porque en un momento en el que décadas atrás, antes de los 80, el Perú viene de un proceso de dictaduras militares en donde las mujeres están muy limitadas, ¿no? Y en donde evidentemente es el hombre el que tiene el rol social. Es el ama de casa, ¿no? Que hasta los 60, 70, digamos, la gran mayoría de mujeres sigue todavía siendo ama de casa y poco a poco, digamos, están ocupando la esfera pública en diversos nichos profesionales. El caso de Teresa Burga, ella en realidad primero es funcionaria pública, ¿no? Y luego poco a poco va combinando o ampliando, expandiendo su labor como artista. Y de hecho la clase media siempre es el pliegue, ¿no? El intersticio en donde se posiciona una mujer de clase media en donde no es ni pobre, digamos, ni tiene una posición acomodada y tiene que o dedicarse a la casa o en todo caso trabajar para sobrevivir. En ese sentido creo que es por eso que las tensiones la jalan de los dos lados, ¿no? Y es una mujer en un punto de jaque sumamente duro, ¿no? De experimentar. Y además donde hay muchas aspiraciones para poder tener una posición mejor, digamos, socialmente, y donde todavía hay que luchar con un background, digamos, de tradiciones y de lugares y de demandas sociales que vienen desde finales del siglo XIX, cuando en el Perú se están pugnando, digamos, por encontrar mejores posicionamientos para femeninos, pero donde todavía el ama de casa se le demanda que abogue por la educación de los hijos, no más allá de eso, o que estudie en la universidad, pero para dedicarse a su casa, ¿no? Entonces, digamos que ya eso está cambiando hacia los años 60 y se le da la vuelta a la casa, ¿no? Es decir, sí, la casa es la jaula, pero también el lugar de producción o, digamos, el lugar donde se centra un particular, que es la mujer, y que hay que efectivamente estudiarlo para ver qué hacer, ¿no? Y es por eso que el cuestionario es tan intenso, el de perfil de la mujer peruana, y tiene una multiplicidad de preguntas que van desde las relaciones sexuales prematrimoniales hasta el salario, ¿cree usted que, no? El rango de salarios, la cuestión de la religión, porque las producciones de novelas o telenovelas se hacen para mujeres, ¿no? ¿Cree usted o no abogaría por el aborto en caso de que sea un embarazo deseado o no deseado? Son preguntas que en realidad hoy las tenemos más a la mano, pero en los años 80 y en el Perú era muy difícil poder contestar eso, ¿no? El anonimato también permite cierta libertad, precisamente en eso, ¿no? Entonces creo que es por eso que la mujer de clase media es el objeto de estudio, ¿no? En el caso de Teresa Burga. Maravilloso, Mariana, y sí, sin duda, ¿no? Con la distancia histórica las preguntas se nos hacen familiares, pero qué hermoso el ejercicio de volver a ponernos en esa localización específica y también qué potencia la de Burga de no pensar más allá de su clase, ¿no? Me parece que también ahí hay una toma de posición política relevante.
Gloria, querida, muchas gracias en serio. ¿Cerramos con tus palabritas finales? Sí, Cerramos bueno, hasta el próximo yo módulo. sí, tenía muchísimas preguntas y comentarios, pero el tiempo se nos vino encima, lo cual es hermoso también, de que surjan tantas discusiones al interior y discusiones compartidas. Voy a ser muy breve para cerrar y para invitarlas a las 12, ¿no?, a seguir con el segundo bloque. Me resuena muchísimo la palabra resistencia, ¿no?, como una constante en el trabajo de todas, de todos los que están hoy día presentes, no solo en la labor artística de quienes ejecutaron en su momento estas obras, sino también en la constante resistencia de quienes realizamos el trabajo de la teoría o la historia del arte, o curadora y gestora. Y me pregunto desde ese lugar de resistencia, como preguntas abiertas en el futuro, ¿cuál es el lugar que ocupan entonces las mujeres hoy día en estas institucionalidades culturales, ya sea un ministerio o ya sea un museo, desde el agenciamiento de trabajadoras, artistas, gestoras, curadoras o educadoras, ¿no? Pienso en el libro de María Iris de Bariña, cómo esta resistencia también se da al interior del propio sector de las artes visuales. Sabemos que este libro ha sido compartida solo por las compañeras, y cómo se ha puesto en paralelo este trabajo con otra publicación, un esfuerzo editorial absolutamente patriarcal que tiene ya más de una década, poniendo ambas publicaciones como si fueran y ocuparan el mismo lugar. Y también desde el accionar y de la escritura feminista, desde la historia del arte, también el lugar en que nos podemos posicionar desde otras categorías u otras palabras, ¿no?, otras epistemologías que podemos comenzar a usar. Pienso en esta también insistencia, porque también lo he hecho yo, de situar las geometrías como masculinas, respondiendo a esto mismo, a un estereotipo patriarcal que presupone la excepción de las mujeres que ingresan a su estudio y a esta estética que también es la industrial. ¿Cómo podemos romper desde la historiografía feminista con estas cuestiones y estas categorizaciones? O del tema, cómo las mujeres escultoras comparten a lo largo de la historia una condición común para el desarrollo de su obra, que es la masculinización forzada, ¿no?, desde el lugar que se posicionan en general. Y finalmente, me parece tremendamente importante incorporar el análisis interseccional que nos propone también Mariana, y pienso, si es posible, que la práctica geolocalizada de Burda y su insistencia en la representación de estas realidades complejas y de control influyen en su marginación sobre otras prácticas feministas más liberales, tal vez, precisamente porque evidencia estructuras desiguales. Las dejo con muchísimas preguntas y reflexiones. Estoy tremendamente agradecida de esta oportunidad de discusión, de debate y de visibilización de nuestros trabajos y del trabajo de quienes nos antecedieron, y les invito entonces a conectarse nuevamente a las 12 para encontrarnos con otra mesa hermosa de mujeres. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato. Gracias por todo.